¿Qué tal? Bienvenidos a una sesión más sobre el área de desarrollo organizacional. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema tocante a la gestión del cambio. La última vez hablamos sobre lo que era el liderazgo y el modelo de René Slicker, en donde pues hacía un estudio sobre comportamiento y capacidad de liderazgo, y de ahí definía una serie de estilos que al final del día pues denotan las diferentes formas de dirigir una organización, y que esto dependerá en mucha medida del trabajo en equipo y de la madurez del grupo de trabajo que se tenga. El día de hoy vamos a hablar de cómo establecemos el cambio. O sea, la organización está establecida, pero lo único constante es el cambio, y para ello requiere forzosamente estar a la expectativa del devenir del futuro. Todo el asunto estratégico de una organización, todo lo que haga que una organización mire hacia el futuro, deriva de la visión. La visión es cómo queremos estar en el futuro, cómo queremos ser vistos, y con qué valor queremos que nos recuerden, o con cuál valor queremos distinguirnos ante los demás. La visión está directamente relacionada con el asunto estratégico del desarrollo de la empresa. La visión es totalmente el antecedente del plan estratégico, y por ende de todas las acciones y gestiones que se hagan en una organización para poder llegar al logro de objetivos anuales y objetivos estratégicos. En tanto que la misión pues es la razón de ser, esa no cambia. La razón de ser es por qué surge esta organización, qué queremos con ella, qué queremos ser, o productos, servicios ofrecer, y qué solución le estamos dando a la sociedad. Esa es la misión. De este lado, la visión pues busca redefinir su actuación en el futuro, vivir el futuro hoy, y de esa manera estar al pendiente de cualquier situación que se tenga que optimizar, cambiar, generar. A lo largo de la vida de una empresa, ustedes muy bien saben que hay escenarios que parecen ser amenazantes, y que, derivado de ciertas circunstancias y acciones, la amenaza se puede volver una gran oportunidad, o una oportunidad se puede volver una gran debilidad, o una debilidad se puede convertir en una fortaleza, y una fortaleza se puede volver una amenaza. Todo depende del contexto, lo que estamos viviendo entre la ley de la oferta y la demanda, la caída del petróleo, el surgimiento pues, prácticamente cada 10 años de un nuevo virus, ¿verdad? Que sembrado o no, pues prácticamente detiene la economía en todo el mundo, y todas las organizaciones se tienen que cuestionar cuál va a ser la nueva forma de vida organizacional, cómo tenemos que competir, cómo tenemos que generar, ¿verdad?, estrategias alternativas que nos permitan ser competitivos. Pero para ello tenemos que tener muy claro que se requiere desarrollar a la organización, y en base a ello necesitamos tener un proceso de gestión, algo que nos permita gestionar el cambio. Ya los instrumentos que después se pueden ver, como los test, el clima organizacional, etcétera, bueno, ya son herramientas de uso que se tienen que hacer sobre un plan de acción, pero antes de eso se requiere determinar el modelo de gestión de cambio. Así pues, si me lo permiten, pues vamos a entrar a este tema, ¿sí? Y hablaremos de lo que es, en este caso, la gestión del cambio. Déjenme acomodar aquí, que la tecnología saben que luego falla. Déjenme prenderla. Listo, ahí estamos ya. Y listo, ahí estamos ya. Bueno, vamos a hablar de la gestión del cambio como una de las fases para poder desarrollar a la organización. El modelo que nosotros vamos a ver pues tiene que ver con el del maestro John Kotter, egresado de la Universidad de Harvard. Es autor de libros, de bestsellers, de muchos libros. Él estudia mucho eh, todos los aspectos generales sobre la administración y gestión del cambio, y también sobre el liderazgo, o aquel tipo de liderazgo necesario para administrar el cambio. Pues tiene su propio Instituto Internacional de Asesoría y de Capacitación, el Kotter International, y bueno, ahí tiene una serie de libros, como pueden ver ahí el de Learn and Change,
que ese es prácticamente el parteaguas de su teoría, y este es el modelo que muchos siguen. Este modelo de John Kotter no es que sea el único, pero es el que está establecido más en conceptos de comunicación y de negociación, y por eso es importante observarlo. ¿Sí? Déjenme aquí, ok. ¿Por qué es importante observarlo? Bueno, porque de alguna manera John Kotter es uno de los grandes gurús también del management actual, y de alguna forma estableció desde los años 90 pues un modelo de 8 pasos para hacer la gestión del cambio. ¿Por qué es importante? Porque él basa la gestión del cambio en 2 aspectos que son esenciales dentro de la organización, que es la comunicación y que es, por supuesto, la capacidad de negociación. Eso es muy importante. Entonces, regresando a nuestra presentación, podemos ver aquí, por ejemplo, pues que John Kotter maneja un modelo que es universalmente aceptado y que, por supuesto, muchos de nosotros podremos darle seguimiento. Aquí tienen ustedes el modelo que está orientado a la comunicación y a la negociación, como yo les había comentado. Es un proceso de 8 pasos para conducir el cambio de manera más efectiva. Recuerden que efectivo es eficiencia más eficacia. Significa pues que para gestionar el cambio requerimos ser muy eficaces, apegados a métodos, procesos, a la obtención de resultados, pero también muy eficientes en cuanto al desempeño de las personas. Estas dos sinergias se tienen que sumar, ¿verdad? Tanto el de los métodos como el de las personas, para que de alguna forma la gestión del cambio pueda ser exitosa. Estos 8 pasos son: primero, establecer un sentido de urgencia, del cual vamos a hablar; 2, formar una coalición; 3, desarrollar una visión clara; comunicar la visión, eliminar obstáculos; asegurar triunfos a corto plazo; construir sobre un mismo cambio y anclar el cambio como parte de la cultura de la organización. Estos pues son los 8 pasos que tenemos que seguir para establecer el modelo de gestión de campo de Kotter. Entonces, el primer paso que tenemos que hacer es crear un sentido de urgencia, y aquí es muy importante pues entender este concepto, ¿sí? El sentido de urgencia, como pueden ver aquí, se tiene que establecer para que ocurra el cambio. Ayuda a toda la empresa realmente a que lo desee. Desarrolla un sentido de urgencia alrededor de la necesidad del cambio, y esto puede ayudarte a despertar la motivación inicial para lograr un movimiento. Esto es prácticamente lo que nos está estableciendo Kotter sobre lo importante de establecer la gestión del cambio. Pero aquí hay algo importante que hacer. La administración no se basa en urgencias, porque, y ahí es donde yo quiero que no se malinterprete, la administración es el aprovechamiento racional de los recursos de una empresa para el logro de objetivos comunes. Prácticamente eso es. El administrador es el agente de cambio, el facilitador, el que hace que esto suceda. Y como son áreas muy interdisciplinarias, requerimos de especialización. Por ello, las personas encargadas de este tipo de desarrollo tienen forzosamente que estar inclinadas al cambio. Lo que es urgente no se refiere a que tengamos problemas de gestión actual y que la empresa esté en peligro o que tenga una serie de procesos fuera de contexto u obsoletos que la pongan en riesgo, no. El sentido de urgencia tiene que ver con el sentido de alerta. Yo creo que ahí la interpretación de la traducción puede estar un poco equivocada. Las organizaciones necesitan estar atentas, necesitan ser un centinela para poder estar prestos al cambio, que es lo único que sí es constante. Y todas las organizaciones tenemos que estar conscientes de que el cambio es inminente, puede ser ya, en cualquier momento se nos cambia todos los números, todas las predicciones, todas las proyecciones, y pues prácticamente tenemos que reconvertirnos. Entonces, el sentimiento de urgencia o ese sentido de urgencia más bien refiere a un estado de alerta en que la organización tiene que estar al pendiente del devenir del futuro. Y para ello debe de estar consciente de los mercados, de los socios,
de la opinión pública, que pueden ser pues sindicatos, que pueden ser gobierno, que pueden ser agrupaciones con cualquier interés sobre la organización, le compren productos o no le compren, sean consumidores de ella o no lo sean. Entonces también eso es importante restablecerlo. Y también implica dentro del concepto de prevención, pues estar alerta a los cambios tecnológicos, a las tendencias económicas y obviamente macro, al aspecto de la economía global. Todo esto pues se está viviendo día a día y una organización tiene que estar obviamente al pendiente de este tipo de situaciones y con un pie adelante. De no ser así, morirán. Hay 3 tipos de empresas en este aspecto. Las empresas líderes que desarrollan la tecnología y que desarrollan los modelos económicos. Las empresas que siguen a estos grandes líderes para irse ajustando y alinearse hacia donde éstas dictan. Y las terceras que quisieran saber qué está pasando allá afuera de su ámbito de competencia. Empresas que no están más que mirando lo que hacen y buscando de una forma muy localista cumplir con un producto o servicio. Y obviamente, pues ahí están más amenazadas de que pues ese estado de ignorancia de su sector o de todas las actividades económicas alrededor, pues lo orillan a quedar fuera de competencia. Una empresa que no está orientada a la tecnología, pues obviamente tiene sus descontados por su nivel de competencia, su capacidad de respuesta, en fin, o sea, todo lo que ustedes ya de alguna forma conocen. Entonces, las organizaciones tienen que mantener este sentido de urgencia, pero pues básicamente tienen que hacerlo de alguna manera en el sentido de, como bien pueden ver aquí, pues hacer que este sentimiento de urgencia haga que el cambio se pueda ocurrir, que el cambio pueda presentarse y que pueda transformarse. Ese sería el primer paso del cual nos habla Kotter, ¿no? Perdón, aquí ya me pasé. Del cual nos habla Kotter, ¿sí? Ese sería el paso 1, ¿no? Entonces, aquí la comunicación es imperante, las formas de establecer los porqués también son importantes, y ese pues, sería el primer paso. Después entendemos que, asimismo, para que yo pueda crear ¿no? ese sentimiento de urgencia, pues ¿qué se requiere? 1, identificar potenciales amenazas y desarrollar escenarios que muestren lo que podría suceder en el futuro. Bueno, pues esto implica que a lo mejor existe un gran mercado de compradores, es decir, el comprador tiene el poder actualmente por la sobreoferta de servicios y productos. Eso implica que de alguna forma la empresa tiene que estar al pendiente de los gustos y preferencias de los clientes, de los consumidores para cambiar. Implica que tal vez existen nuevas tecnologías que vienen a competir con nosotros. Por ejemplo, en la banca, al sector que ustedes pertenecen, de alguna manera podríamos pensar, ¿no? en la tecnología. La tecnología viene a ser una gran amenaza, tanto para mantener una plantilla laboral estable como para dar y brindar servicios al mercado y ofrecer costos, optimizar los costos de operación. De todos es sabido que el líder en este momento es BBVA, que ha generado una serie de sucursales electrónicas a partir de cajeros más inteligentes, en donde poco a poco están culturalizando a todas las personas a que los utilicen, y con ello están tratando de evitar pues, mucho más gasto de nómina. Están buscando agilizar los diferentes gestiones de productos y servicios con el consumidor, el cliente, y están más a la vanguardia. Y los demás bancos los tienen que empezar a seguir. Pero a lo mejor hay alguna institución bancaria que no tiene este interés de momento, no es objetivo. Pensemos en una banca de desarrollo rural o cosas así, en donde pues tiene un segmento muy establecido, no le interesa desarrollarse o crecer, y pues prácticamente no se siente amenazada de momento. La realidad es que esa amenaza es potencial y que independientemente del sector al que pertenezca, la tecnología la tiene que adaptar, la tiene que adoptar y por supuesto la tiene que poner a uso de los clientes. Eso es importante. De no serlo así, muchos clientes podrían abandonarlos por tener mejores alternativas ante otro tipo de sistemas. Entonces, hay ocasiones que la misma inercia tecnológica, el desarrollo de las empresas,
la situación macroeconómica, la cuestión política, social, puede presentar una amenaza para una organización, si no en este momento, sí dentro de 2 o 3 meses. Entonces, ahí es importante tener ese sentimiento esa percepción de urgencia o crear la urgencia, que les repito, más bien deberíamos tomarla como la creación de siempre estar alertas, ¿no? Eliminar oportunidades que podrían ser explotadas. Bueno, también examinar oportunidades que podrían ser explotadas. Pues sí, la crisis es sinónimo de oportunidad y hay muchas situaciones que una organización puede experimentar para mejorar el desempeño. Las cuestiones a veces contrarias, los problemas de las organizaciones, pues, nos pueden generar de alguna manera alternativas de mejora, y lo vamos a explicar un poco más adelante. Iniciar debates honestos para hacer que las personas participen. Bueno, aquí tenemos que hacer de esta mentalidad algo colectivo. La mayoría de las personas deben de comprender que lo único constante es el cambio. Las personas tienen que comprender, hablo de las personas dentro de la organización, independientemente de rangos y posiciones, deben de comprender que la organización también es un ente vivo, al fin pues es un organismo social, y que está en pie de lucha y que está compitiendo contra el talento de otros organismos sociales, también como empresas, y que de alguna manera tendrá que buscar su propio hueco y nicho para poder pertenecer en el mercado. ¿Por qué es importante? Porque si no, los demás se quedan sin empleos, ¿no? La gente se queda sin trabajo, y esto vendría a generar un problema económico en la sociedad. Las empresas requieren forzosamente de personal cada vez más competente, con un mejor manejo de la inteligencia emocional, etcétera, y para ello pues, es importante ver cómo pueden aprovechar, ¿verdad?, lo que tienen, sus fortalezas, para darse la oportunidad de prepararse para los cambios. Iniciar debates honestos siempre es importante porque, repito, a la gente la involucran, la hace participar y la van sensibilizando de lo importante que es trascender, que es crecer, que es cambiar, y eso nos va ayudando a gestionar una cultura de cambio. Por otro lado, solicitar el apoyo de personal clave clientes, proveedores, para retomar los argumentos. Muchas veces es muy importante cuando viene un cambio en la producción, cuando vienen cambios tecnológicos pues inclusive de equipamiento de oficina o softwares y demás, pues que los proveedores se acerquen y nos eduquen, como a las empresas y viceversa, a las empresas, a los consumidores, a los clientes. ¿Por qué es importante? Porque en una gestión de cambio todos cambian. Imagínense en un banco como que se fuera a cambiar la plataforma, pues todos los que tendrían que intervenir, ¿no?, tienen que intervenir desde los aspectos jurídicos legales, dar aviso a las instancias gubernamentales, cumplir con los aspectos de Basilea, se tiene que buscar que el software sea robusto y que pueda estar vigente durante 10, 15, 20 años para que sea una inversión honesta. Tenemos que ver el costo-beneficio, culturalizar al personal, capacitarlos. Ya no hablamos de los desarrolladores, de los proveedores que migran este servicio. En fin, cualquier tipo de proyecto de cambio pues requiere infraestructura, requiere tecnología, inversión, y es bastante oneroso. Por eso también la gestión del cambio es un proyecto estratégico, es algo con lo que no se debe de jugar porque también implica muchísima inversión. En este sentido, pues es parte de lo que tenemos nosotros que hacer cuando pues nos están pidiendo, ¿verdad?, que busquemos culturalizar la gestión del cambio. De esta forma, quiero que analicen esta gráfica, ¿verdad? Podemos entender aquí que al menos el 75% de los tomadores de decisiones deben comprar el cambio. Es decir, si yo quiero lograr una gestión del cambio institucional, el 75%, ¿verdad?, de las personas que toman las decisiones tienen que comprarme y aceptar honestamente que se inicie con una gestión de cambio dentro de la organización. La pregunta es, bueno, ¿y por qué tendría yo que iniciar con una gestión de cambio? ¿Por qué? ¿No? ¿Qué es lo que a mí me llevaría? ¿O por qué yo deseo tener una gestión de cambio? O sea, yo estoy muy a gusto como estoy, entiendo que hay que ir mejorando las destrezas, las capacidades del personal, ir mejorando poco a poco los departamentos diferentes de la organización, pero ¿para qué me voy a enfrascar en una cultura de cambio? Bueno, pues primero porque todo es inestable, ¿verdad? Y porque la competencia crece, porque la competencia nos puede comer el mercado,
porque siempre hay avances tecnológicos a los cuales tenemos que acogernos. Imagínense ahorita las instituciones educativas que no tienen ni idea de cómo utilizar un campus virtual, o que no tienen ningún tipo de experiencia o de conocimiento sobre el uso de plataformas y tecnología educativa, pues se las está viendo muy, muy difícil, ¿no? Entonces, siempre hay que estar preparados dentro del entorno y el contexto al que uno pertenece. Por eso las empresas deben de estar, obviamente, orientadas a su mercado. Y orientadas al mercado significa que deben de estar orientadas a las necesidades que su mercado demanda o requiere ser satisfechas. Entonces, eso nos obliga a desarrollar cualquier situación enfocada a mantener a nuestro mercado cautivo, satisfecho y obviamente fidelizado. De esa manera podemos establecer por lo pronto una estabilidad en el mercado, y con ello una estabilidad en la cartera de clientes, con ello una estabilidad en los ingresos, y darle sostenimiento a la organización. Si eso no basta, entonces tenemos también que hablar de las nuevas formas, de las exigencias, las certificaciones de calidad, que también se vuelven un gran problema cuando surge una nueva norma de calidad que debemos de cumplir, si somos procesos físicos, químicos, del área de construcción, de la industria química, de transporte, de lo que fuera, ¿no? Pues tenemos nosotros la obligación de cumplir con ciertas certificaciones y normas de calidad que surgen como exigencia para poder ofrecer nuestros productos al mercado. Y también tenemos que ser competentes, conocerlas y estar preparados para poderlas ejecutar y poder hacer las transformaciones internas para ello. Incluso el personal bancario tiene que estar certificado para ciertos procesos y ciertas actividades que desarrolla. Incluso hay cierto tipo de capacitación donde el proveedor tiene que estar certificado ante la instancia correcta para que pueda ofrecer esos servicios a la banca. Entonces, sí se requiere estar certificado, sí se requiere entender cuál es el entorno que yo tengo y qué tanto voy a requerir, ¿verdad?, perfeccionarme, voy a requerir desarrollar al personal, voy a requerir perfeccionar los procesos y, por supuesto, y qué tanta tecnología voy a requerir pues instrumentar e invertir dentro de la organización. Entonces, cuando nosotros tenemos eso, bueno, pues sí, ahí podemos pensar nosotros en que, bueno, la mayoría de la gente que compre esto, bueno, entonces sí, esta es una organización que va a estar constantemente, ¿verdad?, monitoreando los diferentes escenarios en los que se encuentra, y que podrá estar buscando pues el lograr despertar este sentimiento de urgencia. Tenemos pues el paso 2, que es una forma poderosa de coalición. Bueno, ya que yo estoy sensibilizado en ello, pues, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues de alguna forma tengo que determinar una poderosa coalición. ¿Coalición con quién? Bueno, pues con quién podrá ser, ¿no? Pues con la misma organización, ¿no? Primero, convencer a la gente de que el cambio es necesario y la gente se tiene que unir e identificar. Si hay retos dentro del entorno, la gente tiene que comprender que vienen cambios, como ahorita los procesos después del problema que se tiene con la cuarentena, pues van a obligar a que haya cambios, y muchas organizaciones van a transformar su forma de vida organizacional, y en ello, para bien o para mal, muchos estarán involucrados o estaremos involucrados, y de alguna forma o me convenzo de lo que la organización va a hacer, o puedo ser un detractor de ella, y esto implica, pues para que se logre hacer esta sensibilización correcta, pues de un gran liderazgo, ¿verdad? Y se necesita sobre todo ayudar a tener más líderes. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, si el primer paso es generar un sentimiento de urgencia o estar alertas a la expectativa, tener gente siempre analizando escenarios, pues en este paso, el número 2, lo que tengo que hacer es establecer con ese mayor 75% más de personas que toman decisiones y que aceptan que tenemos que trabajar bajo esa condicionante, bueno, pues tienen que apoyar y tienen que estar coludidos en favor de que la empresa pueda gestionar y pueda estar abierta a desarrollarse. Entonces, pues aquí la coalición es con la misma organización, con los empleados, los directores, los proveedores, los socios, etcétera, pero también tiene que ver con el manejo de un gran liderazgo, y esto está basado en una gran comunicación y persuasión, pero no es una guerra que debe hacer solo, tiene que formarse líderes. Por eso el liderazgo debe ser compartido,
Y eso fue vital en la sesión pasada. Los líderes tienen que desarrollar líderes, ¿no? Esa es parte importante del juego del cambio. No se puede, para poder penetrar en toda la organización el mensaje y hacer vibrar a todas las personas, hacerles sentir que el cambio se requiere para expectativas futuras y para conservar y mejorar nuestras condiciones de trabajo, entonces sí es importante que varios puestos funcionales en diferentes niveles jerárquicos pues asuman ese rol de liderazgo y que puedan permear esta ideología en toda la organización. Entonces, esto es muy importante el poder, como pueden ver aquí, ¿verdad?, convencer a la gente de que el cambio es necesario y que esto implica gran liderazgo y se necesita ayuda de todos los líderes. Se requiere una gran capacidad de negociación política y pues sí. ¿Por qué? Porque aquí se manejan los intereses. Dos direcciones pueden estar conscientes de que el cambio es imperante, de que mejorar la tecnología es necesaria, pero tienen, aunque el mismo objetivo, que es el que la organización llegue con éxito a donde desea estar, bueno, sí, pero aquí depende también en cómo me afectas a mí, a mi equipo de trabajo, me afectas mi presupuesto, si esto me va a implicar quedarme sin personal o me vas a dar la amplitud de contratar más gente, en fin, ahí empiezan los problemas dentro de la vida operativa de la organización, porque aunque yo esté de acuerdo en que la organización cambie y mejore y prospere y yo con ella y todos con ella, bueno, si esto me pone a mí de cabeza con la organización, pues me voy a resistir un poco. Entonces también se requiere mucha sensibilización y un gran liderazgo para evitar que este tipo de intereses personales por área pues se puedan estar representando dentro de la organización. Déjenme poner aquí. Y bueno, una vez que tenemos esto, entonces, bueno, específicamente, pues, ¿qué tendríamos que hacer, no? Y aquí tenemos algunos aspectos que tenemos que cubrir para lograr formar la coalición. Uno, identificar a los verdaderos líderes de la organización. Hay gente que tiene un gran liderazgo funcional primero porque el puesto lo obliga por autoridad y por capacidad de subordinación que tiene. Pero también hay que identificar a la gente que asume liderazgo. Hoy en día en las empresas se busca mucho el intrapreneur. Las empresas buscan que la gente tenga cierto liderazgo desarrollado independientemente del puesto de cargo que ocupen. Y yo les hice mención del texto Líder sin cargo, pensando en una cultura y en una forma de una convicción, una actitud propia de cualquier empleado dentro de una organización. Entonces hay que identificar qué gente sí está comprometida, qué gente tiene esa actitud participativa, que tiene facilidad de comunicación, que puede agrupar a la gente y la puede orientar a lo que la organización pide o demande. Trabajar en equipo con ellos en la construcción del cambio. Bueno, aquí se tienen que hacer grupos de trabajo en toda la organización con estos líderes innatos para que de alguna manera puedan ayudarnos a gestionar, bueno, pues la ideología y la sensibilidad del cambio. Identificar áreas débiles dentro del equipo y ayudarles a mejorar. Obvio, en cualquier área de una empresa los grupos de trabajo están puestos, pero hay debilidades a veces dentro del equipo. Pueden ser por aspectos personales, puede ser carga laboral, pueden ser problemas de manejo de personal, de liderazgo o de estilo directivo, y entonces pues este tipo de líder tiene que trabajar con estas circunstancias para homogenizarlas y hacer que todo el equipo se vuelva empático. Se dice fácil, pero es bien complicado hacerlo, por eso se tienen que utilizar muchas herramientas de gestión en ello, algunas las veremos más adelante. Y asegurarse que haya una buena mezcla de experiencia y habilidades. Es importante ver que la gente esté preparada, que la gente esté capacitada para que pueda desarrollar precisamente el trabajo. Entonces, es importante que los equipos de trabajo que se logren conjuntar pues sean muy empáticos y que sean equipos que puedan desarrollarse, autorregularse y autocomprometerse. El paso 3 es crear una visión para el cambio. Repito, este es modelo de Kotter, ¿sí? Un poco lento, ¿sí? Tal vez en la explicación. Es una metodología muy cualitativa, pero que es muy profunda y muy importante por la gestión de quien la lleve.
Entonces, la creación de una visión para el cambio. Y esto de crear una visión para el cambio, pues, ¿qué implica? Porque se supone que una organización ya tiene visión. Bueno, así como hay una visión institucional, una visión para toda la organización, bueno, cada dirección debe tener una visión acorde a la visión general y en un proceso de gestión de cambio es imposible no contar con una visión que nos fortalezca precisamente cualquier proceso de gestión. La visión consolida todas las ideas que surjan bajo una sola bandera. Como estamos buscando que la organización tenga institucionalizado un proceso de gestión de cambio, ¿verdad? Bueno, necesitamos que toda la organización la compre. Y para ello, entonces, si se busca que tenga un liderazgo, parte de ese liderazgo implica una gran visión. Y entonces lo que se busca es que esa visión sea compartida, creada por toda la gente y que se justifique, amén de que se pueda seguir y se pueda cumplir con este cambio organizacional. Cuando las personas ven por sí mismas lo que están tratando de lograr, es más sencillo que apoyen, ¿verdad?, en lo que se les pide. Y aquí, pues, importante es tener la objetividad y los valores. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, sucede que necesitamos explicar a la gente por qué es importante que se sumen a este esfuerzo, por qué es importante estar frente a la gestión del cambio. Supongamos que vamos a establecer la certificación ISO 9000, eso es un proceso de gestión de cambio. Digamos que vamos a entrar a nuevos mercados y que implica una serie de especialización de procesos y de algunas nuevas formas de gestión que nos obliga a depurar nuestros productos o servicios para hacerlos más empáticos hacia los mercados internacionales o hacia los mercados actuales. Supongamos que vamos a entrar a nuevos mercados con productos totalmente nuevos, diferentes, más allá de lo que siempre hemos hecho, pues requiere nueva tecnología, nuevos conocimientos, nuevos procesos. También es un proceso de gestión de cambio que invariablemente nos va a transformar la vida diaria de la organización y con ello la cultura, con ello la forma de hacer las cosas. Eso de que las cosas se hacen así porque siempre se han hecho, pues ya no tendría mucho sentido para muchos de estos aspectos. Entonces, cuando hablamos de gestión del cambio es cuando viene un reto de este tipo. Repito, tal vez la organización me está diciendo que tengo que adoptar una nueva modalidad internacional, ¿no? Y entonces ahora la organización tiene que rediseñar y adaptar sus procesos para poderle dar entrada a las nuevas exigencias y generar los productos y servicios bajo las normas hoy establecidas. Eso si queremos nosotros estar vigentes y seguir compitiendo, si no, no. Bueno, a eso es a lo que yo me refiero cuando hablo, pues obviamente, de un proyecto de gestión de cambio. Y para ello entonces requiero un liderazgo compartido, requiero mucha objetividad, que la gente comprenda el porqué y por qué se les necesita, y también se requieren de valores. Pero si yo he sido déspota con la organización y con los empleados, si yo no he tenido un buen trato, no los he tratado con cierta dignidad, como lo hablamos ya anteriormente, y tengo cuentas pendientes por ahí, va a ser muy difícil que la gente también me compre el trabajo. Si las tengo amenazadas, diciendo que si no se integran las corro, pues también no estoy logrando el objetivo. Porque la gestión de cambio tiene que ser algo totalmente natural, algo empático. Tiene que haber, de alguna forma, un compromiso sincero por parte de todo el personal y una imperiosa necesidad de cumplir esa visión de cambio para ser mejores. Si la gente no está comprometida con la organización, no va a funcionar. Entonces, primero hay que depurar ese tipo de aspectos. Hay que estar muy seguros de que la organización, hablando de todo el talento humano, nos va a respetar y nos va a respaldar y nos va a apoyar, ¿no? ¿Qué pasa cuando alguien no quiere? Bueno, la organización, siendo lo que es, pues va a caminar, pero tarde o temprano esta persona va a quedar fuera del contexto, va a ser identificada y obviamente va a ser en repercusión de esta misma. Entonces, de alguna forma, primero hay que suavizar todas las situaciones que pudieran volverse un factor contrario a lo que se busca. Eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, en este paso lo que buscamos es consolidar, repito, que todas las ideas se junten, que todas las personas sigan la visión,
¿verdad? Y se comprometan de forma voluntaria pues con el proyecto que tienen en mano. Entonces, aquí como pueden ver, pues, aquí como pueden ver, para declarar esta visión, pues se tiene que hacer algo más consolidado. Tenemos por aquí determinados valores que son fundamentales para el cambio. Bueno, a lo mejor requerimos el valor de la puntualidad, el valor de la disciplina en los procesos, el valor de la capacitación, etcétera, que van a ser vitales para este proceso de cambio. Entonces, aquí se tienen que determinar los valores con los cuales vamos a fundamentar el cambio. Ya comenté que los valores referidos a ética, moral, honestidad, etcétera, son valores determinados por la humanidad. Esos no están en juego, esos tienen que prevalecer y deben estar ahí definidos. Yo hablo de los valores estratégicos de la empresa, ¿qué es más importante en este momento para la gestión del cambio? Invertir en tecnología o en capacitación al personal. Dependerá del momento y de las circunstancias, y dependerá de esa visión y de lo que busquemos. Entonces, por eso hay que determinar qué valores. Vamos a buscar el valor de la rentabilidad, entonces todo va a ser costo-beneficio, o vamos a buscar el valor del talento y del desarrollo al precio que sea. Eso es otra dimensión diferente de gestionar. Entonces, lo que hay que ponernos de acuerdo son en qué tipo de valores son los que vamos a trabajar. 2, elaborar una breve resumen de lo que uno ve. ¿Y qué es lo que ves hacia el futuro? ¿Qué es lo que ves que viene? ¿Para qué? Pues con respecto a tecnología, con respecto a competidores, a nuevos mercados, a problemas económicos. Bueno, tienes que tener una visión clara de qué es lo que tú vislumbras viene en el futuro. Esta coalición debe ser capaz de describir la visión de, bueno, al menos en 5 minutos. Que sí que los grupos de trabajo tienen que determinar qué desearían ser en un futuro y que esta concientización no dure más de 5 minutos, porque significaría, si dura más, que la gente está desenfocada, que no hay una homogeneidad en el pensamiento o en la visión, y que por supuesto esto va a generar complicaciones a la hora de la gestión, ¿no? Y bueno, y hay que practicar la visión a menudo. Esto de practica tu declaración de la visión a menudo significa que hay que estarla viviendo, hay que estarle recordando a la gente para dónde vamos, ¿no? Que lo importante es el futuro y que lo importante es que lo que estamos haciendo actualmente es para alcanzar aquel reto que tenemos enfrente y que es lo que nos va a permitir estar en competencia en el futuro. Que las personas, independientemente de cuál vaya a ser nuestra posición con el tiempo dentro de la organización, estemos o no estemos, pues bueno, en este momento estamos aquí, tenemos que sumarnos. Entonces eso es algo que tenemos que hacer. Cuando la organización nos apoya para desarrollarnos, para crecer, cuando nos capacita, cuando nos permite educarnos y demás, pues está apostándole a nuestro futuro y a nosotros. La organización no está pensando en si vas a estar mañana o no, está apostando que la gente que esté preparada, esté crecida, fortalecida y que tenga mucho más nivel intelectual. Entonces, de alguna manera, ¿verdad? Que la gente comprende estos mecanismos de transformación, que este es un proceso social dentro de la empresa y que por supuesto va a dar lo mejor de sí porque comprende lo que eso implica de entrada mínimo, lo que estamos viendo hoy, que es la gestión del cambio. Entonces, lo están esperando y la gente al recibir este tipo de beneficio se tiene que sumar y se tiene que comprometer hacia donde la organización va. Entonces al personal sí es importante y menester que vea cuál es la visión, hacia dónde va y que se sume a ella, ¿no? Y pues practicar la declaración de la visión pues implica estar constantemente trabajando, orientando a las personas para que no perdamos de vista la visión que se busca. Se recomienda no hablar en primera persona, no hablar de los intereses personales. Cuando los facilitadores están hablando de la visión de la organización y del por qué se tienen que sumar y por qué tenemos que alcanzar el éxito, lo que se está prohibido es que ese facilitador o ese líder de palabra o de opinión hable de primera persona, hable de sus experiencias, de cómo logró llegar a donde ha llegado en esta organización y de cómo le ha ido bien, o que hable de lo que le ha ido mal y por qué le ha ido mal y por qué le ha batallado. Eso no se vale. Quien esté al frente de los grupos de mejora en este aspecto, obviamente tiene que hablar de la visión, tiene que hablar de un sentido de unidad dentro de la organización y no tiene que hablar de los aspectos personales por ningún motivo.
esto no es un tema de personas, esto es un tema de organización. Entonces está prohibido hablar en primera persona, hablar de mí, de mi experiencia, de lo que yo he logrado, como ejemplo para los demás dentro de la organización. No es un argumento válido y lejos de generar sinergia, ¿verdad?, unión, pues lo que va a crear de alguna forma es todo lo contrario, puede crear pues hasta separación, rencillas, etc. ¿Cuál es el cuarto paso? La comunicación de la visión. Y hay que estarla comunicando. Lo que hagas con la visión, después de crearla, determinará su éxito. Entonces, ya tenemos la visión, ya sabemos lo que queremos. Repito, la visión organizacional, la visión de toda la empresa es una. Esa es la visión de la empresa. Cada empresa hace planes estratégicos a los 3 años. La visión, aunque se puede ser modificable cada año, la visión se restablece cada 3 años. Cada 3 años los valores de la organización se pueden modificar. Los intereses de hoy pueden ser muy diferentes a los intereses dentro de 3 años. Las personas cambian de marca cada 3 años. Entonces, las personas cambian de marca cada 3 años. Lo que hoy es importante, dentro de 3 años tal vez ya no lo es. Lo que hoy son amenazas, en 3 años van a ser oportunidades. Lo que hoy es una gran oportunidad, en 3 años puede ser una gran amenaza. En fin, no tenemos el futuro ciertamente controlado. Pero para eso somos, entonces, como administradores, como parte de la estructura administrativa de una organización y como parte de gestión del cambio, tenemos que garantizar que el futuro sea lo que uno decida hacer. Estamos para hacer que el futuro sea lo que uno planificó y que no nos tome por sorpresa y que no estemos en una posición diferente a la que habíamos pensado. Para eso nos sirve la visión estratégica, la que envuelve a toda la organización para un trabajo de 3 a 5 años. Pero cada dirección debe también contener una visión propia, ¿verdad?, de su dirección y alineada a esa visión estratégica. Entonces, cuando se busca en un nuevo reto, un proceso de gestión de cambio, es porque tenemos un reto mayúsculo, que puede ser, ¿verdad?, la fusión con otra organización, puede ser la presencia de la empresa en otro país, ¿verdad?, puede ser la apertura de nuevos mercados, puede, como ya les dije, puede ser acogernos a una nueva modalidad de certificación de calidad, etcétera, etcétera. Cuando esto pasa, lo que tenemos que hacer es, ya que tenemos la visión, tenemos que estar conscientes de que después de crearla, hay que estar determinados a que se cumpla y a que se alcance. Entonces ahí podemos estar conscientes de que estamos encaminados a ella. La visión es la que regula la estrategia. Entonces, si ya la tenemos formulada, que bueno, ahora nos tenemos que comprometer a que se desarrolle. Y una vez que logramos ya esto, entonces tenemos que hablar de la visión cada vez que se pueda, ¿no?, utilizándola para tomar decisiones. Si somos responsables de este fenómeno, entonces entenderemos que las decisiones que se van tomando operativamente son las que deben estar orientadas como alternativas al cumplimiento de la visión. Es muy importante salir del paso este año, salir del paso los próximos 3 meses, pero también es muy importante que lo que hagamos en este año y las decisiones que tomemos en 3 meses sean vigentes y orientadas a lo que buscamos dentro de 3 años. No pueden estar disociadas o soslayadas, porque entonces perderíamos una gran oportunidad de trascender en la gestión del cambio. Entonces, ya que tenemos esto determinado, entonces, ¿qué tenemos que hacer de alguna forma para comunicar la visión? Ya la tengo, la estamos trabajando, pero ahora necesito que toda la organización se sume, que todos entiendan para dónde vamos. Entonces hay que hablar a menudo de la visión del cambio. Esto es a través de comunicación interna, es a través de las diferentes sesiones en todas las direcciones, si hay algún instrumento de comunicación como un periódico o algún boletín electrónico interno, hay que tenerlo presente, hay que hacer que la gente la voltee a ver, ¿sí? Hay que responder abiertamente a las preguntas y de ansiedades de la gente. La gente va a cuestionar y va a decir, oiga, ¿y este cambio para dónde va? ¿Y esto por qué lo tenemos que hacer?
¿qué es lo que buscamos con estas nuevas formas de trabajar? Bueno, hay que explicarle a la gente cuál sería el destino final o qué es lo que se busca con un proceso de gestión de cambio. Entonces, también, bueno, ya comenté lo del reporte abiertamente a preguntar ansiedad de la gente. Y hay que atar toda la visión, desde la capacitación hasta la evaluación del desempeño. Una vez que esto ya camina, pues entonces ahora sí tenemos que cuidar el ambiente laboral, tenemos que cuidar el perfil profesional del personal, tenemos que checar que ahora sí el puesto adecuado sea con la persona adecuada, tenemos que determinar si el desempeño se está incrementando, si el nivel de motivación es el correcto, si el estilo de liderazgo está bien, qué tipo de liderazgo tiene nuestro personal. Entonces todos estos tipos de trabajos se empiezan a establecer. De esta manera yo voy atando, por llamarla así, voy forzando, voy controlando que el desempeño, el estilo de liderazgo, el nivel de motivación, la calidad del trabajo mismo, etcétera, se vaya alineando a nuestra visión. Y ahí tenemos que utilizar instrumentos o herramientas de control que después hablaremos. Y lo más importante de todo, que hay que predicar con el ejemplo. Esa es la parte crítica del líder. El líder tiene que predicar con el ejemplo. Y entonces los empleados tienen que predicar con el ejemplo. Y todo el mundo tiene que predicar con el ejemplo. Recuerden cuando hablamos del tema dignidad. Entonces, en el cuarto paso es muy importante, ¿verdad?, que en la gestión del hacer día con día la gente esté consciente, ¿verdad?, de que tienen que orientarse a que todas las decisiones y todo lo que se haga en la organización vaya orientada a la visión, y que por supuesto se tiene que predicar con el ejemplo. ¿Ok? Bueno, pasamos entonces, repito que este es el modelo de Kotter. Pasamos al paso 5, que sería eliminar obstáculos. El tema es más profundo, pero no creo que sea el mejor medio ahorita para poder hablar de él cuando no hay interacción. Entonces, por eso soy un poco más acartonado, me cuesta más trabajo ser así, pero bueno, tenemos que actuar de esta manera y con mucho gusto lo hacemos. El paso 5 pues, es eliminar obstáculos. ¿Por qué? Porque siempre va a haber resistencia al cambio, y esta resistencia siempre va a estar presente, ya sea en forma natural por los mismos procesos de la organización, por los cambios que tendrá que manejarse con los proveedores, con ajustes a tiempos y formas con otros actores, y también directamente con nuestro personal, también va a haber cambios. Para eliminar los obstáculos, tenemos que preguntarnos qué pasa si se ha hecho todo, pero aún existen barreras que eliminar. Bueno, pues tendríamos que ver en dónde hemos fallado, donde no hemos apuntalado. Siempre va a haber obstáculos, pueden ser económicos, pueden ser financieros, pueden ser tiempo. Los obstáculos pueden ser resistencia al cambio por parte de las mismas personas, ¿sí? Los obstáculos pueden ser jurídicos o legales, los obstáculos pueden ser acuerdos internacionales, en fin, siempre puede haber aspectos que limiten la profundidad y alcance del cambio. Eso tenemos que atenderlos, y generalmente salen 1, 2, 3 a la luz. Aunque se haya planeado y se haya hecho la mejor prevención posible, siempre hay detalles que no estaban contemplados. Entonces, la eliminación de los obstáculos puede, pues, potencializar el logro de los resultados. Entre más obstáculos derribemos, pues obviamente estamos más orientados al éxito de la organización. Entonces, sí hay que estar al pendiente de los obstáculos que a nosotros nos puedan impactar dentro de la organización, y de alguna manera nos pongan en riesgo la gestión del cambio. ¿Qué hacer para eliminar obstáculos? Bueno, lo primero es reforzar constantemente la búsqueda de líderes. Y fíjense qué curioso, ¿por qué? Porque muchas de las circunstancias que amenazan al proceso de cambio, la gente los tiene identificados. Hablo de la gente que está en línea en la operación, la gente que está en el trato día a día con el mercado, con los clientes, con los puestos de enlace, etcétera. Entonces, lo que hay que hacer es constantemente buscar nuevos líderes, gente que venga, refresque el concepto y que logre identificar
este tipo de problemas que nos pudieran obstaculizar en la gestión del cambio. Seguro es asegurarnos que están en consonancia con la visión. Hay que estar conscientes de que la gente sí nos compró el proyecto, no nada más solo de la alta dirección, sino de toda la organización. Tenemos que estar conscientes de que todos están de acuerdo en que la organización se transforme o alcance el reto que busca. Es muy importante, porque de repente ya en la gestión, como yo les decía, se nota cuando algún área, algún grupo de personas no están convencidas y generan cierta resistencia para darle seguimiento a la toma de decisiones, para involucrarse en los procesos, para participar. No es gente que participe, es gente que está al margen y que nada más está cumpliendo con su trabajo, les falta pues motivación, etcétera, etcétera, y obviamente su desempeño no va a ser el mejor. Reconocer a quienes sí están trabajando para el cambio, eso es muy importante, hablar de méritos, de reconocimiento, porque es una forma de motivar, la forma de incentivar la motivación, no de crearla, sino de reforzarla, es el reconocimiento y el dinero. Entonces son los dos grandes motivadores, por llamarles así. Entonces, para las personas que sí están convencidas y están trabajando arduamente, codo a codo con el proyecto de gestión de cambio, hay que reconocérselos. No estoy hablando de que les tengamos que hacer toda una todo un escenario ahí para público para reconocerles el esfuerzo y darles diplomas y esto, no necesariamente, pero sí que exista el reconocimiento social de la organización, por lo menos del área donde trabaja, de que se está esforzando. El reconocimiento siempre es bueno para el que lo merece. Ayudar a las personas que se resisten, eso es importante, pero ¿cómo le ayudas a alguien que no quiere cambiar? Entonces por ahí se requiere un gran liderazgo, se requiere hablar de la problemática y entender la situación. Hoy en día ya no se pueden resolver los problemas de un área de trabajo de manera grupal, sería un error. Si en un área de trabajo de repente hay deficiencias de personal o con el personal, si de repente el personal no atiende correctamente la carga de trabajo o no se desempeña adecuadamente, yo no puedo tomar decisiones generales de grupo. No, porque no es todo el grupo el que tiene el problema, es alguien del grupo o algunos del grupo de trabajo. Lo que sí puede pasar es que esas 2, 3 personas inconformes estén minando el equilibrio de los demás. Aunque no los ha afectado al 100, sí los empieza a perjudicar. A lo mejor yo tomo una decisión en grupo y es la correcta, pero a 1 o a 2 no les conviene. Y alzan la voz y esas 2 personas impiden que se lleguen a consensos. Bueno, no podemos excluir a los que sean minorías en una organización. En una organización todos son importantes, pero sí hay que ver hasta dónde también la inflexibilidad y la falta de espíritu de equipo de una o de las 2 personas que no están tan de acuerdo en algún cambio puede afectar al espíritu de grupo. Entonces aquí la solución más práctica es que yo asumo mi liderazgo formal, tomo el control de mi autoridad, impongo las reglas y todos me obedecen y ahí se acabó el problema. Pero eso puede dejar cierto sentimiento, cierta emoción negativa con respecto a mi estilo de dirigir y con respecto al futuro del desempeño de estas personas. Decirles a la gente que sí, que entonces voy a hacer lo que quieren para evitar que se enojen, pues es caer al estilo directivo que ustedes mismos manifestaron que no era muy bueno, que es el que se orienta por las personas y no por el trabajo, y no va a ser productivo. Eso quiere decir que tampoco va a funcionar, porque entonces ya lo que le ganó fue la posición emocional de 2 personas o la inconformidad de 2 personas y se llevó al traste al espíritu de grupo. Lo que se tiene que hacer es establecer bien las reglas y hablar claro con el grupo y atender las cuestiones muy personales que estos 2 empleados, 3, 1, puedan tener de manera directa y negociar con ellos, ¿sí? Lo que se pueda negociar, hay cosas que no son negociables y en un momento determinado o la persona lo comprende cuando se está tratando de un elemento de justicia para el grupo, ¿sí? O tendrá que mejor retirarse. ¿Por qué? Porque no se puede sustentar la cultura de trabajo de un equipo, de un espíritu de grupo, en las circunstancias muy particulares de una o de 2 personas. Entonces tendrá que buscar salida trasladando a la otra área, buscando ajustar lo más que se pueda a la operación, pero de ninguna manera la organización puede tomar decisiones unilaterales
¿verdad? Que de alguna forma a todos aparentemente les conviene, pero a dos les afecta. Se tiene que hablar con esos dos que están siendo afectados y sumarlos y ver de qué manera podemos evitar que los nuevos ajustes los afecten. Porque si no entendemos los motivos y las razones de las personas, y las personas no entienden los motivos y las razones del empleador o de la organización, pues va a haber muchas discrepancias, va a haber malos entendidos, pleitos, malas percepciones, y por supuesto no va a haber un buen ambiente de trabajo. Entonces, eso es muy importante comprenderlo en aras de la gestión del cambio, ¿no? Asegurarse que estén, pues, como yo decía, que estén en consonancia con la visión, reconocer a quienes sí están trabajando para el cambio, ayudar a las personas que se resisten y si nada de esto funciona, pues adoptar nuevas medidas, como puede ser separar a la gente que no quiere trabajar, determinar si lo que yo estoy imponiendo está fuera del orden, fuera de lógica, fuera de sentido. Bueno, pues también si no le está faltando a la dignidad ni respeto al personal, pues también tendría yo que checar si no soy como organización yo el que estoy mal. El paso 6 es asegurar triunfos a corto plazo, y esto es muy importante porque asegurar triunfos a corto plazo le da mayor fortaleza a la organización tocante a su sentido de orgullo y de dignidad en el trabajo. Así que aquí hay un tema importante que sí quiero acotar, y es el siguiente. Obviamente, una organización que busca alcanzar una visión de carácter estratégico está hablando aquí de alcanzar de alguna manera un objetivo estratégico. La visión nos va a generar objetivos de carácter estratégicos porque son a mediano o largo plazo y pues vamos en pos de ellos. Para poder alcanzar esos objetivos estratégicos requerimos generar objetivos específicos, ¿verdad? Y esos objetivos específicos son anuales. Para que los objetivos específicos se puedan cumplir, necesito cuantificarlos y hacer que el objetivo pueda ser medible y alcanzable en términos de un año. Entonces ahí es donde determinamos que un objetivo debe ser determinado en el tiempo, debe de ser cuantitativo porque lo puedo medir su alcance, ¿verdad? Debe estar basado o limitado al tiempo, etcétera, etcétera. Pero la visión también es una meta, porque es lo que al final queremos, es el propósito de toda la organización alcanzarlo en 3, 4 años, es lo que buscamos. Bueno, la meta es un sueño y es diferente al objetivo. El objetivo es solución y la meta es un sueño. La visión está basada en la visión está ahí para generar es una aspiración, por lo tanto es una meta, es un sueño que queremos alcanzar. Cuando yo hablo de que tenemos que lograr pequeños éxitos a corto plazo, es alcanzar metas para que el personal se retroalimente, refuerce su conducta y esté en el ánimo de continuar. Bueno, esas metas son obviamente las cuantificaciones del objetivo, que no tienen que ver con la meta aspiracional. Entonces aquí, meta, dentro del concepto administrativo, pues es aquella situación aspiracional a la que yo deseo llegar, pero también metas, se les llama así, a las cuantificaciones que mes con mes o cada 2 o 3 meses yo hago para ver mi avance y saber si voy a alcanzar el objetivo o no de manera anual, lo que me da pauta a los indicadores. Entonces, aquí estamos hablando pues de metas. Entonces, asegurar triunfos a corto plazo es darle a la empresa el sabor de la victoria en una fase temprana del proceso de cambio. Y esto no es darle a tole con el dedo a la empresa, no, es establecer un calendario de actividades y de logro de pequeñas metas que sean alcanzables, que vayan refrescando el esfuerzo, reanimando la actitud, fortaleciendo el liderazgo, estableciendo la cohesión de grupos y que nos permitan con esa materia prima trabajar. Eso es lo que se busca. Hay que lograr resultados rápido que permitan blindar el proceso de los procesos negativos. También es muy importante porque esto implica inversión, es un costo para la organización. Cuando una organización nos involucra en su proceso de gestión de cambio o hay un programa permanente de cambio en búsqueda
Bueno, pues debemos de entender que las empresas nos capacitan o nos apoyan con ciertas consideraciones. Esto es un compromiso de la organización permanente y también de los empleados. Nosotros tenemos que tener clarito que la organización nos está apoyando y que nosotros tenemos que apoyarla, pero no apoyarla es cumplir con mi programa de capacitación o de formación y ya. Esto implica que gracias a eso voy a ser mucho mejor empleado, voy a tener mucha mejor visión, voy a ser más estratégico y de alguna forma voy a contribuir más al desarrollo de la organización dando valor agregado. Eso es lo que se busca, eso es lo que tengo que hacer. Entonces se requiere tener una actitud mucho más honesta y más ética de compromiso y de comportamiento. Por eso hablamos mucho del comportamiento organizacional después, ¿no? Porque el comportamiento tiene que ser digno, tan digno como digno es el apoyo que la organización me ofrece. Entonces ahí tenemos que trabajar acordes. Y en este caso, lograr que las personas alcancen metas pequeñas, significativas al inicio y vayan avanzando es materializar resultados positivos, es tener una cultura positiva, es sanear la mente, es un proceso básico de programación neurolingüística, es buscar ser mayormente inteligentes dentro de la organización y es reforzar la conducta y el comportamiento, y eso es mantener arriba en actitud y en buen desempeño al personal. No se trata de engañarlos, no, se trata de saber dosificar el esfuerzo para que la gente vaya alcanzando los grandes retos y también vaya incrementando seguridad, liderazgo, capacidad, optimismo, y esto genere un desempeño mejor cuando vengan retos más grandes. Esto es perfectamente bien medible y pensado. Entonces, esto es parte de lo que se busca en este proceso. Así pues, ¿qué se busca? Se busca que los proyectos de éxito asegurado, se busca proyectos de éxito asegurado donde no necesiten ayuda de los que no apoyarán el cambio. Entonces, aquí también la alta dirección requiere ver que la gente va teniendo éxito, porque los que invierten son los dueños, son los accionistas, el consejo directivo, el presidente ejecutivo, el CEO famoso. Toda esta gente también está involucrada, los adjuntos, toda la gente está involucrada. Y también si esta gente no va viendo que desde abajo empiezan los resultados, se te puede desanimar, y si ellos se desaniman, el proceso ya se acabó, no hay proceso. Entonces sí se requiere que el proceso lo compre los directores, pero también vean que se va gestionando exitosamente, ¿no? Por eso es muy importante que el apoyo no se decaiga. No elegir metas costosas, ¿no? Alguien, cuando uno piensa en un modelo de calidad, pues uno piensa que no va a invertir, pero es bien costoso. Al principio se gasta más y al principio la rentabilidad va a sufrir una caída en sus números, y los directores pueden pensar que están perdiendo, cuando en realidad pues es el costo de invertir para mejorar el desempeño de una forma tan significativa después, que les va a reducir los costos de manera importante. Pero si no lo comprenden, no lo tienen previsto, no se lo supieron vender, o desconocen cómo va a ser el manejo institucional y cómo va a ser el costo-beneficio a lo largo de 4 o 5 años, cómo va a ser esa curva, cómo se va a modificar con el tiempo, bueno, pues entonces ahí sí tendríamos problemas de aceptación. Entonces tenemos que elegir metas no costosas. Deben poder justificar la inversión en cada proyecto. Entonces aquí lo que a la gente le doy es el dinero, y a los dueños también. Entonces tenemos que trabajar con sus números y con su lenguaje. Esto es importante. Analiza cuidadosamente pros y contras. No quieres faltar a tu primera medida importante, ¿no? A tu primer meta importante. Entonces si las primeras metas no se cumplen, pues el proyecto se va a caer, va a perder interés, credibilidad, seriedad por parte y se va a caer el apoyo de la alta dirección. Entonces ahí se te acabó el proyecto. Puede estar muy bueno el proceso de gestión de cambio, muy visionario, pero si no da resultados pronto y se pierde la directriz y el entusiasmo, se acabó. Y por lo mismo, reconocer el esfuerzo de las personas que te ayudan a lograr los objetivos. Vuelvo a repetir aquí en este pase, Kotter nos habla del reconocimiento como parte esencial del modelo de gestión de cambio. Ajá. El paso 7 es precisamente construir sobre el proceso de cambio. Y dice, bueno, pero ¿cómo que construir sobre el proceso de cambio? ¿Esto qué implica? Bueno, que muchos proyectos fallan porque se declaran la victoria prematuramente. Y esto es como anticiparnos al triunfo o pensar que ya la hicimos porque apenas tenemos los primeros avances
con éxito. La verdad es que no. Aquí primero es mucha humildad. El proceso de cambio se tiene que concluir y no podemos cantar victoria antes de tiempo. Eso relaja la disciplina, desenfoca al personal, la gente cree que ya lo logró y demerita el desempeño. Entonces esto no lo podemos ni siquiera poner en juego, es algo muy importante como para permitirnos hacer pensarle a la gente que ya lo vamos a lograr antes de tiempo. No, cada victoria proporciona una oportunidad para construir sobre lo que se hizo bien y determinar qué se puede mejorar. Al contrario, cada vez que uno logra la meta, uno tiene que evaluar cómo es que alcanzamos la meta, qué se pudo haber hecho mejor, qué prácticas se pueden mantener y qué podemos aprender. Entonces, ese tipo de pensamiento es el que nos debe de gobernar en el proceso de cambio. A ver, ¿qué logramos con que esta gente se desarrollara? ¿O qué logramos cuando mejoramos el proceso o adaptamos nueva tecnología? ¿No? Cómo fue el proceso, la evolución, los resultados están siendo satisfactorios, aunque ahorita el costo sea alto, no puede ser. Me voy a referir a esto. Imaginemos a un director general nuevo en una organización. Déjenme aquí moverle tantito, perdón, para que me puedan ver. Imaginemos a un director nuevo de una empresa y los 2-3 primeros años no tiene utilidades. No tiene utilidades. ¿Qué harían ustedes? Pues muchos de ustedes dirían, pues yo lo corro. O sea, si no está dando utilidades, pues lo voy a correr. Posiblemente sea una salida sana, pero tal vez no es la más viable. Si atendemos qué es rentabilidad, pues es la mejor. La rentabilidad es la menor inversión, el menor riesgo, la mayor utilidad y la mayor liquidez. Cuando esos 4 factores los combino y los optimizo a mi favor, estoy siendo rentable. Una operación rentable es aquella donde no invierta mucho, donde no arriesgue mucho, donde obtenga la mayor liquidez posible y obtenga las mayores ganancias o la mayor utilidad posible. Tal vez un director en 2 años, 3, nuevo, con una empresa en crecimiento, en un momento histórico importante, tal vez no ha tenido la utilidad que querían, que es uno de los requisitos, pero tal vez ha trabajado en la consolidación del mercado, tal vez ha trabajado en la transformación, en la automatización de toda la organización, en el desarrollo de la empresa. Entonces a lo mejor esa parte donde yo veo que hay poca utilidad, en realidad es un factor de otros que debo de considerar, y no es que el director esté mal, es que simple y sencillamente se está transformando la empresa y de repente los ingresos tal vez no generaron grandes utilidades. Eso sería lo que yo tendría que analizar: cómo está la empresa, para dónde va, y cuánto vale. La mejor forma de evaluar a un director general es por el valor económico de la empresa. ¿Cuánto valía la empresa cuando llegaste y cuánto vale después de un año? Así como ustedes, ¿verdad? O yo, ¿cuánto valemos como empleados cuando llegamos a una organización y cuánto valemos después de un año o 2? Punto. Que no nos lo paguen es otra cosa. Ajá. Pero uno llega costando $1 para la empresa porque eso es lo que uno vale para efectos del mercado. Bueno, después de 3, 4, 5 años, ¿cuánto vales? ¿El mismo peso? No, valgo 5, valgo 7. Bueno, me siguen pagando $1 por políticas internas, pero yo ya valgo más. Y eso va a estar acompañado de experiencia, de conocimientos, de capacidad, de competencias, pero muy importante de liderazgo, de actitud, ¿verdad? Y de ser un buen profesional en lo que hago, de tener un mejor currículum, etcétera. Todo eso se va valorando. Un director general igual. Entonces, de repente puede ser que no tenga las grandes utilidades, pero está estableciendo las bases sólidas para romper el mercado, y eso también es muy válido y es muy importante. De hecho, en el marketing internacional, una empresa internacional que llega a un país, pues llega con precios muy, muy bajos. Y aunque el director general o presidente pierda 2-3 años de utilidades, no lo corren, hasta lo premian, ¿sí? Porque a lo mejor compitió, ha hecho bajar los precios y ha logrado hacer quebrar a otras pequeñas organizaciones, y para pelearse al final con la empresa líder. Conoció el mercado, entendió el comportamiento del consumidor, su etnia, y de alguna forma pues ya está en condiciones de participar en la competencia. Eso es lo que tendríamos que ver. Hablar de construir sobre el cambio implica que esas pequeñas metas nos van dando también
focos de aprendizaje en donde tenemos nosotros tenemos que fortalecer aquellas buenas prácticas, fortalecer la buena actitud, el desempeño y poder de alguna manera crecer con la organización. Entonces, esto es parte importante. Cada victoria proporciona una oportunidad para construir sobre lo que salió bien y determinar lo que se puede mejorar. Eso es parte de lo que nos dice Kotter. Pero también nos pregunta, bueno, ¿y qué podemos hacer aquí? ¿Verdad? ¿Qué hacer entonces para construir sobre el cambio? ¿Cómo podemos construir sobre el cambio? Y Kotter pues, nos dice que después de cada victoria debemos de analizar obviamente lo que salió bien y qué se puede mejorar. Siempre se puede mejorar y como ven aquí en la imagen, se tiene que trabajar en equipo. Entonces, esto es algo relevante. Siempre, independientemente del resultado, y más si es a favor, tenemos que sentarnos. ¿Qué es más peligroso? ¿No alcanzar el objetivo o rebasarlo? Yo haría esa pregunta. Y aquí yo les diría con toda categoría que obviamente, guardando proporciones, siempre va a ser peor rebasarlo. ¿Por qué? Pues porque quiere decir que no sabes planificar, no conoces el potencial de tu equipo de trabajo, no conoces el potencial de la misma capacidad instalada de la organización, o no conoces la demanda del mercado. En fin, hay un desconocimiento de algo grave que hace que pienses que tu objetivo lo vas a alcanzar con un valor de X, cuando realmente el objetivo era alcanzar la fase siguiente, que era la Y. Entonces, ahí sí, si tú te rebasas el objetivo, quiere decir que no sabes dimensionar las capacidades propias que tiene la organización y que no entiendes también las demandas del mercado. Eso es grave porque, imagínense, si yo me preparo para surtir 1000 servicios en el año, cuando en realidad puedo surtir 1200, y de repente, por ahí del mes de octubre, pensando que trabaja de enero a diciembre la organización, en el mes de octubre ya casi estoy consolidando los 1000 servicios y con ello me estoy acabando el presupuesto, estoy acabando el inventario, etcétera, etcétera. Pues para poder ofrecer otros 200 servicios tengo que volver a comprar materias primas, volver a preparar personal, si se me vienen turnos extras, pues tengo que preparar a la gente para el turno extra, mayor valor de la nómina, en fin, cuando yo rebaso el objetivo y no lo planifiqué, me genera mayores gastos, me genera hasta un problema de calidad en el servicio, calidad del producto, ¿no? Faltas de entrega, y eso me lo puede penalizar inclusive el mercado aún más. Es como ustedes piden un producto a domicilio, una pizza o lo que sea, y nunca les llegó, o les llegó después de una hora, o simplemente no les llega. Eso afecta más porque ese tipo de resultados a ustedes no les conviene y prácticamente ahí están ustedes desechando a ese proveedor en lo futuro. Eso es lo que sucede cuando no se dimensiona perfectamente bien el cambio. Hay que fijarse más metas para aprovechar el impulso logrado. Sí, si la gente logró el resultado y está motivada, entonces hay que empezar a dosificar las metas de tal forma que sí sigan cumpliendo. Repito, dosificarlas, saberlas administrar para que la gente las siga alcanzando y se mantenga el espíritu de grupo. Aprender más ideas sumando con agentes del cambio. Entonces aquí sí es importante determinar con las personas qué es lo que se puede hacer. Aquí el trabajo en equipo es importante, el sentarnos a retroalimentarnos, el sentarnos para ver en qué estamos mal, qué vamos haciendo bien, que inclusive áreas diferentes con las que tienen efecto colateral de lo que nosotros hacemos, tenemos que invitarlas para que nos expliquen cómo han visto nuestro desempeño, qué nos recomiendan hacer para mejorar y nosotros también a ellos. Entonces, este es un trabajo pues prácticamente mucho de comunicación, como decía el maestro Kotter, pues es de comunicación y de negociación. El octavo paso pues tiene que ver con anclar el cambio a la cultura de la empresa. ¿Y esto qué significa? Pues significaría vivir del cambio, significaría que el cambio y que los procesos de cambio se vuelvan una dinámica permanente en la organización, de tal forma que a veces no nos damos cuenta de que estamos inmersos en ella y que pues hay programas de capacitación o de detección de necesidades, que se mide la evaluación del desempeño
o que de repente hay seminarios de desarrollo humano, o hay actividades donde otras áreas se involucran para hacer comercialización de la organización puertas afuera con el mercado y que nosotros tenemos que participar, en fin, o que hay ferias, hay exposiciones y de repente por default lo hacen. Bueno, todo eso es parte de estar dentro del modelo de gestión de cambio, estar participando con objetivos estratégicos de otras áreas y nosotros ni siquiera nos damos cuenta de que pertenecemos a ellas y prácticamente pues estamos trabajando para ellas también. Entonces, en este octavo paso es muy importante cuando hablamos de pues anclar la cultura, el cambio a la cultura, pues implica garantizar que el cambio perdure, ¿no? Este debe formar parte del núcleo de la organización, es decir, el cambio ya debe ser parte de la administración de la empresa. Por eso el área de desarrollo organizacional, que depende del área administrativa, debe ser siempre una dirección importante, una dirección líder, que va anticipándole los problemas a las otras direcciones, les va anticipando hacia dónde están los cambios, y que aunado con las áreas de mercadotecnia o las áreas de finanzas, etcétera, puedan tener realmente un buen equipo de trabajo. La cultura determina qué se va a hacer, por lo que el cambio debe palparse en todos los niveles de la organización. Entonces, una empresa orientada al mercado, pues será una empresa que está prácticamente enfocada en atender necesidades y retos del cliente. Si esto es así, pues imagínense todas las veces que va a llevar nuevas propuestas, todas las veces que tendrá que hacerle mejoras a los productos y servicios para atender las necesidades del mercado, nuevos nichos, nuevos desarrollos de territorios, etcétera, nuevas formas de prospectar. Pues todo esto va a implicar de la organización un esfuerzo integral. A aspectos de este tipo se refiere el fundamento de crear una cultura dentro del cambio, ¿no? Hablar de los avances cada vez más que se pueda. Es muy importante dar reportes, juntar a la gente, reportarle cómo va la organización, o cómo va la dirección, o cómo va el área, o qué se ha logrado cada 6 meses o al año. Implementar los valores de cambio en la inducción del personal nuevo. Esto es vital, que la gente que se va incorporando, la gente de nuevo ingreso, entienda muy bien a qué tipo de empresa llega, cuáles son los valores que esa empresa maneja y qué prácticas usa para el desarrollo del personal, porque este nuevo empleado también se verá afectado por él, por el cambio. Tenemos que recordar que las contribuciones del personal son un aspecto clave que ayuda al cambio, que todos lo deben saber. Cuando viene un proceso de gestión de cambio, la gente espera una contribución y se les tiene que dar un beneficio. No se trata de un soborno, de ninguna manera. Es un beneficio al cambio. Cuando tuve la experiencia de vivir una gestión de cambio en una banca, en un banco, y les puedo decir que todo esto se manejó con el modelo de Kotter, y sí, la gente siempre espera algún aliciente después de que le pide sacrificio, esfuerzo, que se sume, que dé horas sin tiempo extra para que dé sus puntos de vista de los equipos de mejora, que se involucre con la organización, que prácticamente esté convencido de hacer las cosas lo mejor posible, que aprenda nuevas prácticas de trabajo, nuevas formas de integración, y al final, después de todo ese gran esfuerzo, sacrificio, la gente sí espera reconocimiento, espera una nueva expectativa de vida laboral. Eso no se puede negar. Y hacer un plan de sucesión de los líderes del cambio, esto es vital, así cuando de estos se vayan, su legado no será olvidado. Es muy importante que el cambio sea un asunto de la estructura organizacional y no de una persona o de un grupo de personas. Todas las personas somos totalmente sustituibles y somos pasajeras. Lo que debe prevalecer son las estructuras. Entonces, aquí Kotter llama mucho la atención en este tema y hay que atenderlo con mucha seriedad. Cuando ya tenemos un proceso de cambio institucionalizado en la organización, bueno, pues entonces ahora lo que se requiere es seguir formando líderes internos a través de los que ya se han incorporado y desarrollar a los que tenemos allá adentro que todavía no lo alcanzan a hacer. Entonces, sí tenemos que buscar sustitutos de esos líderes, porque el líder se desgasta. El líder después de un tiempo pierde cierta hegemonía cuando no comparte su liderazgo. Por eso es vital que una organización comparta el liderazgo y que haga que todos los roles de trabajo lo hagan todas las personas dentro del área, porque de esa manera vas a compartir la autoridad y la responsabilidad, y eso es vital
para cuando necesitas descansar el liderazgo en alguien más. Si no te caes y no hay quien te sustituya, entonces ahí lo que había era un gran líder, sí, pero tristemente con muchos seguidores y con nadie que pudiera sustituirlo. Entonces, pues prácticamente la cultura o el cambio de cultura muere con las personas cuando se retiran, ¿no? Algunos puntos clave que, déjenme poner aquí, ya vamos a terminar, puntos clave que son indispensables dentro de este proceso de gestión de Kotter, pues es que el proceso implica un trabajo duro, y quién no. Por ejemplo, si nos insertamos en un proceso de gestión de cambio de trabajo de cultura de calidad, imagínense la certificación ISO 9000 en toda una organización, que todos los empleados trabajen bajo normas ISO, con manuales de aseguramiento, quedándose más tiempo para buenas prácticas, registrando todas las operaciones, que todo el personal se aprenda la política de calidad. Pues en fin, si es un trabajo duro, es un trabajo arduo, y los procesos de gestión eso es lo que tienen, que es trabajo difícil, es trabajo fuerte. La planeación cuidadosa ayuda a tener éxito. La impaciencia y la espera en demasía pueden ser una receta para el fracaso. Aquí sí, el éxito de la gestión del cambio está basado en su planificación, ¿sí? En su análisis de contexto y en cómo lo podemos planificar. Eso es lo más importante, pero también, si no la comunicamos, no vamos dando avances, no hacemos que la gente vaya experimentando pequeños pasitos, pequeños logros, la gente se va a impacientar, y no quiero hablar de los directores o de los inversionistas. Y por supuesto, ¿verdad?, que esto va a generar que si la gente se impacienta y que ve que los resultados no llegan, o que las expectativas de la recompensa no tardan y tampoco les llega, y no se les comunica ni cuándo les va a llegar, pues todo eso lo que genera es un muy mal ambiente laboral. Por eso es muy importante ir midiendo el efecto de un proceso de gestión de cambio con las herramientas del clima laboral. Al lograr que el cambio forme parte de la cultura de la organización, bueno, pues ahí sí se puede declarar una verdadera victoria, ¿sí? Cuando la gente comprende que el cambio es muy importante, está abierta a nuevos procesos, abierta a participar en foros y en equipos más allá de sus horas de trabajo, cuando están dispuestos a hacer todo lo que esté a su alcance por mejorar la organización, cuando no van a ver qué dan, sino van a ver qué ofrecen a la organización para trascenderla. Cuando ellos van con el compromiso de dar valor agregado, pues ahí es cuando nosotros ya podemos decir que se está convirtiendo en una verdadera victoria. ¿De qué manera podemos verlo a nivel personal? Pues en la manera en que yo me estoy comprometiendo con la empresa, ustedes cómo se comprometen con la organización, cómo se comprometen con la empresa, cómo se comprometen con los compromisos adquiridos por la empresa para su desempeño de trabajo o inclusive para su beneficio como empleados. Todo eso habla de la cultura de trabajo. Y si las personas no tienen esa delicada línea de entender que esto implica en ellos un esfuerzo y un sacrificio, ¿verdad?, antes de estar esperando algo más que lo tienen que dar, pues prácticamente no van a estar dentro del proceso de gestión y la victoria va a estar muy lejos, ¿no? Hay victorias que se dan por inercia organizacional, porque pertenezco a la organización y triunfó, pero hay veces que hay personajes que sin haber hecho el gran sacrificio se ven beneficiados, y ese es el punto, que nosotros no debemos de convertirnos en eso, debemos ser agentes del cambio. Tal vez las circunstancias no son las mejores, pero siempre hay personas peores que yo, en circunstancias mucho más difíciles de las que yo tengo, y si yo tengo la oportunidad y la bendición de un empleo donde me estoy desarrollando, lo menos que puedo hacer es dejar huella, es hacer lo mejor que puedo, primero por cultura, dos porque entonces sí soy un líder, y tres porque puedo inspirar a los demás, y eso me convierte en un triunfador, y eso es lo que la gente va a ver en uno, que uno es un triunfador. No importa cómo te sientas, lo importante es que comprendas que tu sacrificio, tu esfuerzo van a merecer ello. Y si digo que no importa cómo te sientas, es porque lo que de menos debemos de sentir es un ego alto, pensando que somos los mejores. Somos humildes trabajadores y tenemos que trabajar así, con esa humildad, y generar el cambio y el esfuerzo para que la empresa crezca y pueda permanecer. Nosotros estamos de paso, pero lo importante es que cuando nos vayamos, pues nos recuerden, porque dejamos huella. Entonces, eso es parte importante del quehacer organizacional, de lo que Kotter nos establece,
¿sí? Bien, pues terminamos. Es un tema árido y es un tema complicado porque no hay retroalimentación. Es un tema que debe de tratarse diferente y pues bueno, ni modo, la cosa así. Espero se haya comprendido, está un poquito largo, espero se comprenda. Y una vez que ya hemos visto lo que es el DEO, lo que significa, los estilos de liderazgo que se requieren para implementar un programa de desarrollo organizacional, y después vemos que el proceso de que el DEO se vive a través de la gestión del cambio, bueno, pues tenemos que entrarle ya a otros temas, ¿no? Poco a poco vamos de lo general a lo particular. Entonces, este es el modelo de 8 pasos de Kotter. Puede haber otros, pero este es el más exitoso para el que lo logra incorporar, porque depende de dos cosas vitales para la organización: comunicación y negociación. Y eso es muy importante. Y todo lo que hagamos en la vida requiere saber comunicar y saber negociar. La gente a veces está inconforme con alguna decisión tomada por alguien y se inconforma, pero se inconforma de una forma agresiva, se inconforma criticando o se inconforma peleando, y eso es lo que no se vale. Tenemos que superarnos en esa parte. La gente puede estar inconforme, pero debe de acudir a las buenas prácticas, a las buenas formas, a la manera más profesional posible de poderse conducir con una óptima comunicación. Debemos de tener escucha activa, es un tema que tal vez después van a ver, y son temas en donde tenemos prácticamente que tener consciente de que no importa la decisión que se tome y no importa mi estado emocional, lo que importa es prácticamente poder comprender cuál es el escenario, concentrarme en el problema y no en las personas, y entender que todo se puede negociar y que todo puede ser sujeto de comunicación. Cuando las cosas no se pueden negociar, se tendrá que establecer en un buen óptimo de comunicación y la gente lo va a comprender, ¿sí? Pero cuando yo acompaño el momento de negociación, ¿no?, con un estado emocional activo, pues prácticamente llevo las de perder. ¿Por qué? Pues porque me voy a prácticamente denotar como un manejo emocionalmente afectado, y me voy a concentrar fácilmente en la persona y voy a terminar peleándome con la persona y no voy a resolver el problema. Y eso es básico. Por eso también quien va para líder tiene que formarse. Todos somos líderes de alguna manera, ustedes también lo son, y todos tenemos que prepararnos para esa transición de líderes. Y aquello donde yo me quejaba, después lo voy a comprender, y inclusive después debo tener la capacidad de yo mismo reorientar al personal que tiene ciertas discrepancias como las tuve o las puedo tener yo en este momento. ¿Vale? Bueno, pues gracias, seguimos en contacto, por ahí recibo otro correo y saludos.